Entonces vamos a continuar con el tema que hemos estado hablando. Recuerda que ya vimos y estamos hablando sobre la serie Matrimonios sobre la Roca. Matrimonios sobre la Roca, que sin duda alguna es un tema que creo que debemos de recordar los que ya estamos casados, de aprender los que de alguna forma todavía se van a casar. Y algunos a lo mejor también necesitamos reaprender, ¿verdad? Quitarnos chips, quitarnos pensamientos, quitarnos de alguna manera consejos que a lo mejor en su momento alguien nos dio, pero estaba algo equivocado porque no era conforme a las palabras de Dios, ¿verdad? Es importante, ya hemos dicho, que de alguna manera sepamos que si queremos verdaderamente conocer y saber lo que Dios piensa, lo que Dios quiere, no hay ninguna manera mejor que ir a la Escritura, a la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios donde nosotros, usted y yo, vamos a encontrar la verdad de Dios, ¿verdad? Así que, bueno, le invitamos para que usted siempre recordándole que tenga en su mano donde anotar y también una Biblia donde corroborar. ¿Dónde anotar? Pues bueno, donde anotar lo que estamos viendo, los puntos que estamos tratando, anotando los textos bíblicos en los cuales usted luego, más después de que termine la transmisión o durante la semana, usted puede estar meditando, checando, corroborando, a ver si lo que dijo el hermano Joel es cierto, ¿será que es verdad? ¿Será que es mentira? Pues bueno, usted puede abrir la palabra de Dios y corroborarlo. El texto que le dijimos, usted lea versículos antes, versículos después, le hace todo el capítulo, un capítulo antes, un capítulo después. Si el libro que está en ese versículo a lo mejor es Gálatas y usted dice, bueno, Gálatas nada más tiene 5 o 6 capítulos, me los voy a leer todos para entender más aún el contexto, hágalo. Eso le va a ubicar dentro de ese universo en realmente lo que ese texto quiere hablar. Así que es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de esa manera, tanto usted como yo, no nos vamos a perder en el camino y todos vamos a coincidir. Si usted y yo nos vamos y nos basamos en este libro, créamelo que todos vamos a coincidir y de esa manera vamos a tener el mismo pensamiento. Por eso dice la palabra de Dios que todos seamos de un mismo parecer, de un mismo sentir, pero si todos fuéramos a esta palabra y nos quitáramos todos los prejuicios, nos quitáramos todos los pensamientos equivocados que a lo mejor hemos tenido por años, sencillamente todos coincidiríamos y todos honraríamos de la misma forma y de la misma manera a nuestro Señor. Así que le invito para que usted haga eso y de esta manera también nos esté acompañando todos los domingos, recuerda, a las 11 de la mañana en Matrimonios sobre la Roca, que es de Familia de Fe Nuevo León, en esto que es Escuela para la Vida. Así que pues bueno, hemos estado hablando acerca, ya vimos el primer compromiso, y este compromiso es el compromiso espiritual. El matrimonio, dijimos, es un compromiso espiritual, ¿verdad? Es un compromiso espiritual. Segunda cosa que es también el matrimonio, bueno, es que el matrimonio también es un compromiso racional, ¿verdad? Es un compromiso en el cual usted tiene que pensar muy bien las cosas antes de hacerlas, antes de decirlas, para evitarnos, de alguna forma, evitarnos en todo momento cometer los errores menos posibles, ¿verdad? ¿Vamos a cometer errores? Por supuesto que los vamos a cometer, pero lo importante aquí es que podamos nosotros anticiparnos, y la manera en que nos vamos a anticipar a todo esto es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice, mira, te puede pasar esto, así que mejor no lo hagas, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice, estos son tus actos, estas son tus consecuencias. Entonces, la única forma de poder estar seguros de que vamos a cometer los menos errores posibles es estudiando su palabra. Y además dijimos, aparte de ser un compromiso espiritual y de ser un compromiso racional, donde metemos el raciocinio, el pensamiento, el espíritu entra aquí en función, también el matrimonio es un compromiso sentimental, es decir, tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestros sentimientos, y pues bueno, nuestros sentimientos es esa parte invisible que tenemos en nuestro ser, aquí en nuestro cuerpo, que mora aquí mismo, que es el alma. Entonces todo esto tiene que ver con el alma, los sentimientos, las emociones, y lo importante que queremos hacer aquí a través de esto es que nuestras emociones estén controladas por el Espíritu Santo de Dios. Así que si tus emociones, mis emociones, están controladas por el Espíritu Santo, entonces créeme lo que a lo mejor nuestro enojo en ese momento
entra bajo el control del Espíritu Santo y no vamos a cometer esos errores que a lo mejor si no estuviéramos bajo el control de su Espíritu, pues entonces cometeríamos errores fatales, ¿verdad? Entonces eso es lo que de alguna manera usted y yo debemos de entender y debemos de aceptar. La voluntad de Dios no se hizo para que usted la entienda en muchas ocasiones, sino sencillamente para que usted las obedezca. Y créamelo, después de obedecerlas, usted la va a entender y va a decir, con razón, Dios me decía que yo hiciera esto, ya entendí por qué. Entonces van a haber momentos en los cuales la voluntad de Dios está bien explícita, bien clara, pero hay momentos en los cuales usted lo único que le va a tocar es obedecer la voluntad de Dios para entender lo que Dios quiere para su vida. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros, como cualquier padre para sus hijos. Entonces, si usted ya es hijo de Dios, si usted ya es hija de Dios, y si tiene ya entonces el Espíritu Santo morando en usted, usted y yo somos hijos de Dios, y créamelo, Dios es nuestro Padre, y como nuestro Padre va a querer siempre lo mejor para nosotros, lo mejor para usted, lo mejor para mí. Así que vamos nosotros a empezar y a recordar un poquito acerca de lo que hemos estado viendo acerca del compromiso sentimental que implica entablar una relación en el matrimonio. Muy bien, pues bueno, hemos visto que el hombre y la mujer, cuando deciden casarse, cuando ya se casan, cuando entran en vida matrimonial, son una sola carne, ¿verdad? Son una sola carne. ¿Eso qué quiere decir? Que ya son uno solo, ya no es mi dinero, ya no es tu dinero, es nuestro dinero, nuestros recursos, ya no es yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, es nosotros vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer lo otro, ¿verdad? Se convierten en uno solo, ¿verdad? Dicen por ahí, una canción dice, tú y yo somos uno mismo. Eso es lo que es el matrimonio. Ya no son más dos, dice la palabra de Dios, sino son una sola carne. Entonces, eso es lo que es el matrimonio. En la etapa sentimental, de alguna manera, lo debemos de tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo diga, si yo la hiero de esta manera o si yo lo hiero de esta forma, te estás hiriendo a ti mismo, ¿verdad? Te estás hiriendo a ti mismo porque son una sola carne. Te debe doler cuando a ella o a él le duele algo. Te debes sentir mal cuando a ella o a él se siente mal. Te debes, o sea, todo lo que le pase a él, todo lo que le pase a ella, tú también lo debes de sentir, ¿verdad? Porque son una sola carne. Entonces, si está gozosa, si está alegre, si él está gozoso, si él está alegre, tú también te tienes que alegrar, tú también te tienes que gozar. Entonces, ¿por qué? Porque son una sola carne. Segunda cosa que vimos aquí en esta parte es que el hombre no los debe separar. Aunque tú tengas un acta emitida por el registro civil donde dice que tú ya estás divorciado, que estás divorciada y que ya eres libre para casarte con quien tú quieras, hemos visto en las Escrituras que eso no sirve. Para Dios no es válido, porque lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y aquí vamos a ir a Mateo capítulo 19, versículo 6. Mateo 19, 6. Vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 19, versículos. Son pasajes que ya nada más estamos recapitulando para volver a entrar en contexto, recordando estas verdades de Dios y que son importantes tener y recalcar y repetir constantemente para que no se nos olvide, ¿verdad? Y lo tengamos siempre en cuenta y cuando vayamos a dar un consejo, lo demos conforme a las palabras de Dios. Dice Mateo 19:6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Entonces preguntaban los fariseos en esta parte, si entramos en contexto en el versículo 3, dice, entonces vinieron a él los fariseos, como siempre, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Verdad? Siempre sus preguntas de los fariseos, de estas personas, era buscando tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues el Señor que todo lo sabe y que sabía las intenciones de su corazón, en el versículo 4 nos dice, él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído? Y les dice esto, ¿por qué? Porque se supone que los fariseos eran personas doctas, eran personas muy preparadas, eran personas estudiadas de las Escrituras, y por eso se los propone o les responde en manera de pregunta y les dice, ¿no habéis leído que Él os hizo al principio
varón y hembra. Y luego les dice en el versículo 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Ya entrando en contexto, nada más estábamos leyendo el versículo 6 del capítulo 19. Por eso le comentamos que cuando usted esté estudiando la Biblia, lea versículos antes, versículos después. Nosotros a veces por cuestión de tiempo, por cuestión de solamente tocar el texto, el tema que estamos hablando, y ese texto es más que claro, más que suficiente, por eso a veces solamente leemos ese versículo. Pero usted lo puede estudiar de esa manera. Y luego dice el verso 6, el que ya leemos, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, pues bueno, los fariseos no se quedaban contentos con lo que el Señor Jesucristo les decía, no se quedaban contentos con su respuesta. Y en el versículo 7 le dice, le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Es decir, ¿por qué Moisés? Ojo, ¿a quién están refiriendo los fariseos que permitió eso? A Moisés. Pregunto yo, ¿ahí dice que Dios lo permitió? No, fue Moisés, que es cierto que fue un profeta, que fue un siervo de Dios, alguien que utilizó Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pasar al pueblo por el río Jordán y pasarlo al otro lado para encaminarlos a la tierra prometida. Pero no olvidemos que Moisés solamente era un instrumento en manos de Dios, no era Dios. Por eso el Señor Jesucristo al principio les dice, cuando estábamos leyendo en los primeros versículos, dice, pero no era así al principio. No oíste que en el principio, o sea, el Señor Jesucristo los remonta a lo que Dios estableció, no a lo que Moisés permitió, ¿verdad? Por eso aquí les dice, en el versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En el versículo 8 está la respuesta del Señor Jesucristo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Esa fue la razón. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero nuevamente dice, mas al principio no fue así. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A veces por el hecho del pensamiento que nosotros somos una iglesia neotestamentaria y nada más, perdemos de vista lo que el Antiguo Testamento nos dice y que ahí están todos los principios y fundamentos del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no fue más que simplemente el cumplimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. Es decir, todo lo que se había hablado, todo lo que se había enseñado el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento solo nos sirve para comprobar que en efecto los profetas no estaban locos. Todo lo que decían que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Salvador del mundo, que iba a venir el Cordero, que iba a quitar el pecado y que por sus llagas íbamos a ser curados y que no sé qué tanto, todo eso en el Evangelio, en todos los Evangelios, en todo el Nuevo Testamento, podemos ver el cumplimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. Entonces, por eso aquí nos dice, en el principio no fue así. El Señor Jesucristo, ¿hasta dónde nos traslada nuevamente? Al Antiguo Testamento. Nos vuelve a decir, espérate, sí, a lo mejor Moisés lo permitió, pero fue por la dureza de nuestro corazón. No fue porque yo lo permití, no fue porque yo lo acepté, no fue porque yo así lo establecí. Yo no establecí eso. Yo no establecí que el matrimonio podía ser truncado por un divorcio. Yo nunca lo establecí así. Es lo que el Señor Jesucristo está hablando aquí. Dice, mas al principio no fue así. Eso es lo que nosotros debemos de entender y es donde de alguna manera lo debemos de asimilar. Y dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Y luego dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos, aquí ya son sus discípulos los que estaban prestando la atención al Señor Jesucristo con todo, obviamente los fariseos también, pero por la dureza del corazón de los fariseos, pues tampoco querían aceptar esto. Y luego le dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, ¿qué dice ahí? El versículo 10 del capítulo 19 de Mateo,
no conviene casarse. O sea, estaban diciendo ellos, no hombre, no manches, por decirlo, o bueno, no hombre, no inventes, ¿no? O sea, Jesucristo lo que nos está diciendo es algo muy serio, entonces el matrimonio. O sea, que no voy a por cualquier cosa, por cualquier causa. Ah, pues es que ya me hartó mi esposa, ya me hartó mi esposo, ya no la soporto, ya no lo aguanto, ya esto, lo otro, acá. No, no. Aquí estamos viendo entonces que los discípulos entendieron el compromiso que lleva casarse, ¿verdad? Lo trascendental en la vida de cualquier ser humano, que es, le dijo claramente, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Cuando el Señor Jesucristo establece esto en el Génesis y le dijo, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y esto lo dijo el Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, lo dijo desde el principio en el Génesis. Podemos encontrar este texto también que se repite nuevamente aquí en Mateo 19, versículo 6. Va a dejar padre y madre. Adán y Eva no tenían padre y madre como tal, ¿verdad? O sea, ellos fueron los primeros seres vivientes sobre la faz de la tierra, la creación de Dios, y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, lo dijo como un principio universal que Dios estableció para toda la humanidad, no solamente para los cristianos, no solamente para los inconversos, sino, o sea, no solamente para un grupo de estos dos, sino para toda la humanidad. Y al ser un principio universal que Dios establece y que Dios reconoce el matrimonio tanto de un incrédulo como de un creyente, entonces este principio aplica para todos. Así que cuando a veces en ocasiones aplican en el tema del divorcio el texto que dice, pero es que la palabra de Dios dice que, aquí, dice, ¿cómo empieza diciendo este texto? Que utilizan mucho los que refutan en tema de que no, sí podemos aceptar adúlteros. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nueva criatura es, dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero no se refiere a eso ese texto. Si usted lee el contexto de ese versículo, está hablando sobre la salvación de la persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tú y yo venimos a Cristo? Queremos obedecer a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, al momento de que nosotros queremos obedecer a Dios y Dios dice, tú no puedes volverte a casar después que dice, bueno, te puedes separar, bueno, ok, sepárate, porque a lo mejor ya es algo irreconciliable la situación, sepárate, pero no te puedes volver a casar, ¿verdad? Hasta que la muerte los separe. Y esto es lo que de alguna manera es el otro punto que debemos de recordar. Solo la muerte rompe el vínculo que se estableció por medio del matrimonio. Entonces, si Dios reconoce el matrimonio del creyente como del incrédulo, entonces esto es un principio universal. ¿Existen verdades absolutas? Por supuesto que existen verdades absolutas, y estas solo las tiene Dios. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de ver. Y aquí nos los dice, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 39. Recuerde anotar estos pasajes para que de alguna manera usted más adelante, cuando terminemos a lo mejor la transmisión o durante la semana, se ponga a repasarlo y se ponga a corroborar que verdaderamente estamos hablando palabra de Dios. Entonces, aquí, fíjese bien lo que dice desde el verso 10 del capítulo 7 de primera carta a los Corintios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los que vivían en Corinto, que en este caso se llaman corintios, ¿verdad? O se le dicen corintios, como al tabasqueño, que es de Tabasco, se le llama tabasqueño, como al que vive en Campeche, campechano, al que vive en Yucatán, yucateco, a los que vivimos en Nuevo León, neoloneses. Entonces, de esa manera es de alguna forma la que aquí le estaba hablando a los que viven en Corinto, que le llamaban los corintios. Y dice aquí, en el capítulo 7 de primera a los Corintios, versículo 10, pero a los que están unidos en matrimonio, aquí está hablando Pablo, dice, no manda Pablo, sino manda el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ese es lo que desde el principio se estableció.
No lo que Moisés permitió, sino lo que Dios estableció para el matrimonio. Y luego dice el versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Es decir, tienes dos opciones si te divorcias. Te separas, ok, pero te quedas sin casar, o si no, entonces, pues reconcíliate con tu marido. No manda la palabra de Dios, ni da la oportunidad, ni da la opción, la palabra de Dios, Dios que establece el matrimonio, de decir, bueno, mira, reconcíliate, aquí no dice, quédate sin casar, o reconcíliate con tu marido, o bueno, empieza una nueva familia, velo como una oportunidad de volver a empezar desde cero, que ese es el pensamiento diabólico humano. Puedes empezar desde cero, si no te entendiste con aquella persona, pues entonces, pues míralo como esta oportunidad que la vida te está dando, y qué bueno que dicen la vida porque no es Dios, aunque Dios es la vida, pero bueno, dicen que la vida te está dando, velo como una oportunidad de volver a amar, date esa oportunidad de que a lo mejor allá afuera está la persona que realmente te va a amar tal como eres, que te va a recoger junto con todos tus hijos, o a lo mejor vas a encontrar a esa mujer que sí te va a dar cariño, que sí te va a dar amor, que sí te va a comprender, que sí te va a entender, etcétera, 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 etcétera. Pues bueno, déjeme decirle que eso no dice la Biblia aquí. No dice que da una oportunidad más para que te vuelvas a casar, mientras tu marido está en vida. Sencillamente aquí dice, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, aquí dice la mujer, pero es para ambos, tanto el hombre como la mujer. Y si se separa, es decir, te da la opción, porque a lo mejor ya no hay manera, es lo más sano, y en ocasiones puede ser que la situación lo presente así, es lo más sano, pero dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Entonces, ¿cuántas opciones nos da aquí la palabra de Dios? Que dice Pablo, no mando yo, sino el Señor manda, que dice, si te separas, quédate sin casar o reconcíliate con tu marido. Dos opciones nada más. Si tú empiezas una nueva familia, estás en adulterio, estás de alguna manera también cayendo en parte de fornicación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fornicación, aparte de que no solamente es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino todo lo pervertido y todo lo corrompido en la cuestión sexual. Entonces tú teniendo relaciones con otra mujer, tú teniendo relaciones con otro hombre que no es tu marido legítimo, el primero con el cual te casaste, que es el que Dios valida, entonces amigo, amiga, estás en adulterio. No hay más, no hay más, según las escrituras. No hay más. Que porque vienes a Cristo y las cosas nuevas, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, pues de esas cosas viejas tiene que pasar todo aquello, vida de pecado, es lo que está hablando ahí. O sea, todo tu pecado, todo tu momento de desobedecer a Dios, no el hecho de que vienes a Cristo, pues entonces como las cosas viejas pasan, tu matrimonio viejo ya pasó, el nuevo ahora, Jesucristo lo acepta y así te reconcilia y ya no eres adúltero, sino que ya pasas a ser, pues que un adúltero justificado, o no sé cómo llamarle, pero no es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos los dice claramente. Pregunto yo, ¿alguien tiene alguna duda? Déjelo ahí en los comentarios o mándenos un mensaje de texto. Oiga, fíjese que no me quedó claro porque como que no es clara la Biblia. Le repito, aquí dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Dos opciones nada más, o te quedas sin casar o te reconcilias con tu marido. Y el verso 39 dice, la mujer casada, aquí dice la mujer, pero es para ambos. La mujer casada o el hombre casado está ligado o ligada por la ley mientras su marido vive. ¿Y por qué ley? Por la ley de Dios. Por la ley de Dios está usted ya sujeto, está ligado, está vinculado, que por eso utilizamos la palabra vínculo, porque el vínculo es una liga, es un enlace, ¿verdad? Entonces usted está ligado por la ley de Dios mientras su marido vive. Y aquí es donde está la posibilidad que Dios nos da de que ahora sí te puedes casar con quien tú quieras. Y dice, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, pero advierte, con tal que sea en el Señor, ¿sí? Con tal que sea en el Señor. Entonces, usted y yo podemos ser libres del matrimonio que establecimos con la primera persona que nos hemos casado. Esa persona, usted y yo vamos a poder ser libres siempre y cuando nuestro cónyuge muera. Solo la muerte
puede romper ese vínculo. Hay personas que no tenemos que juzgarlas si después que murió su esposa, su esposo, no sé, a los 2 años, 3 años, 4 años, no sé cuánto tiempo pase, se vuelve a casar. No hay pecado que perseguir, no hay delito que perseguir, para nada. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos dice, sí te puedes volver a casar, pero siempre y cuando muera tu cónyuge, ¿verdad? Entonces esto lo estamos recalcando domingo tras domingo porque es el fundamento de la familia, es el fundamento del matrimonio. Y lo que tú y yo queremos tener es un matrimonio, una familia sobre la roca. Un matrimonio sobre la roca. ¿Y quién es la roca? En la palabra de Dios vemos muchas figuras que hablan que la roca es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de tener siempre en cuenta al momento de poder estar en el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted y yo debemos de tener en cuenta, ¿verdad? Y fíjense lo que termina diciendo el verso 40, dice, pero a mi juicio, aquí ya sí mete su juicio Pablo, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. O sea, es decir, más dichosa fuera la mujer o el hombre que se quede ya soltero, ¿verdad? O sea, ya murió su cónyuge, pues más dichoso, dice, va a ser así. Pero sin embargo, la palabra de Dios aquí nos dice que nosotros podemos volvernos a casar siempre y cuando nuestro esposo, nuestra esposa muera. Para Dios siempre va a ser válido el primero, no hay más. A menos que la muerte los separe, entonces Dios hace válido el siguiente matrimonio, pero porque ya murió uno de los cónyuges. Si no, no hay opción y sencillamente aquella persona que está viviendo de esa forma está en adulterio. Así que amigo, amiga, hermano, hermana, tú que nos estás viendo, si en tu iglesia, donde te congregas, hay adúlteros, cuidado, porque Dios viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Fuerte. Entonces estábamos hablando y estábamos diciendo, estábamos comentando, platicando aquí en Familia de Fe Nuevo León, que la importancia, o de la importancia que de alguna manera tiene la palabra de Dios, en nuestras vidas, el rol o el papel importante que la palabra de Dios debe de tener en nuestras vidas como el único fundamento y sustento de la verdad, ¿verdad? Porque solamente ahí nosotros, tanto usted como yo, vamos a encontrar la verdad de Dios. No hay más verdades. Puede decir usted, esta es mi verdad, pero esa verdad no es válida. La única verdad válida es la de Dios. Así que a lo mejor usted dice, es que yo entiendo, es que yo pienso, es que yo esto, yo acá. Las escrituras dicen que era lo que hacían los fariseos. Pero entonces, ¿por qué Moisés? Pero entonces, ¿por qué esto? Y aquí, ¿por qué allá? Hasta que los discípulos vivos llegaron a la conclusión que dijeron, pues entonces no conviene casarse, ¿verdad? Porque lograron ver, lograron visualizar, lograron entender el compromiso que conlleva el matrimonio. Entonces, pues bueno, continuando con el tema que estamos viendo, que estamos llevando a cabo, aquí estamos viendo entonces, ya dijimos que el matrimonio es una sola carne, solo la muerte rompe el vínculo, y el matrimonio es un compromiso sentimental, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera estamos checando aquí. Vamos a terminar con las preguntas. No recuerdo exactamente en qué número nos quedamos. A ver si ahorita defino. Voy a traer el otro equipo celular para poder ir también monitoreando ahí, checando la hora. Permíteme tantito. Muy bien. Entonces, vamos a ir checando para ver en qué pregunta nos quedamos. Digo, mi esposa en esta ocasión no me acompaña, así que no la van a ver ahí ustedes que aparezca ahorita en pantalla, ¿verdad? Y pues bueno, se quedó en casa uno de mis hijos, el más pequeño, ha tenido temperatura, presentó temperatura, fiebre desde el día de ayer. Entonces, pues bueno, gracias a Dios también porque ella es médico y pues está en buenas manos. Aparte de ser su mamá, aparte es médico, así que está en muy buenas manos. Así que les pido también que nos ayuden orando por nuestro hijo, el más pequeño. Dijimos que lo más seguro es que hoy terminábamos todas las preguntas del test que estamos realizando. Vamos a continuar con estas para que de alguna forma usted y yo podamos continuar en esto que es
familia de fe Nuevo León en la serie de matrimonios sobre la roca. Déjenme ver a ver si logro ubicar aquí, tenemos la confianza para decirnos lo que pensamos y decirnos sin temor o vergüenza. Recuerdo que la vimos el domingo pasado. Y pues bueno, entonces vamos a ver a partir de la 34 y de ahí vamos a ir avanzando. Ya recuerden que son 49 nada más, así que ya estamos a punto de terminarlas para pasar al nuevo compromiso que nos lleva esta serie, ¿verdad? De matrimonios sobre la roca. El servicio mutuo y una actitud cooperativa son características presentes en nuestra relación. El servicio mutuo, es decir, servirse de manera mutua, uno al otro, ¿verdad? Y una actitud cooperativa son características presentes en nuestra relación. Son características presentes en su relación, en mi relación, en el que yo sirva a mi esposa, que mi esposa me sirva a mí, y no estamos hablando solamente de cuestión de servir alimentos o algo así, no, sino sirvamos el uno al otro. Son características propias, una actitud cooperativa, que cooperen entre todos, que hagan un equipo, que hagan trabajo en equipo. Es una actitud que de alguna manera hay en nuestra relación. Entonces hay que analizarlo, hay que checarlo, hay que pensarlo, respondas a usted mismo, analice su situación y de esa manera vamos a saber si realmente estamos viviendo de esa forma. Y en dado caso que no llegara a ser, pues bueno, esta pregunta nos va a responder y nos va a ayudar a responder y decir, bueno, ¿cómo sí lo puedo hacer? Ahí está la palabra de Dios y posteriormente vamos a ir hablando temas más adelante acerca de esto, ¿verdad? Acerca de cómo hacer equipo en el matrimonio. Pues bueno, esa vendría siendo esa pregunta. Después nos dice la pregunta 35. ¿Cada uno ha sido un buen administrador de sus propias finanzas? ¿Cada uno ha sido un buen administrador de sus propias finanzas? De manera independiente, porque aquí lo está haciendo de forma independiente, ¿verdad? Cada uno. Es decir, cada uno ha sido buen administrador. A lo mejor el hombre es más botarata, como se dice, o el hombre es un poquito más despilfarrador, o la mujer, ¿verdad? Que cualquier cosa que ve lo quiere comprar, cualquier cosa, porque mis amigos, porque mis amigas, ya mi amiga ya lo compró, ya lo tiene en su casa, yo también lo quiero tener, ¿verdad? Hay aparatos a veces que uno adquiere, que uno compra, que realmente no son de primera necesidad, pero uno los quiere, ya se vuelven un lujo, uno los quiere comprar, los quiere adquirir, y a veces uno los tiene ahí y ni los usa, ¿verdad? Nunca los usa para nada. Entonces, eso es lo que de alguna manera nosotros debemos de preguntarnos aquí y respondernos, donde dice, cada uno ha sido un buen administrador de sus propias finanzas. Siéntese con su novio, siéntese con su novia en esa etapa prematrimonial a platicar sobre el tema. A ver, ¿tú cómo te administras? No porque querramos ser chismosos, querramos, todo quiere saber de mí. No, sino que esto nos va a ayudar para que tanto usted como yo, al momento de sentarnos a platicar este tema, podamos llegar a acuerdos, podamos llegar a temas, a puntos en los cuales podamos ir resolviendo esta parte, ¿verdad? Y poder de alguna forma ser buenos administradores, ¿verdad? De lo que viene siendo nuestras finanzas. ¿Cuál es el otro tema? En la otra pregunta que nos vamos a hacer, hemos pasado por momentos difíciles y logramos acompañarnos mutuamente. La pregunta 36 dice, hemos pasado por momentos difíciles y logramos acompañarnos mutuamente. ¿Ya han atravesado momentos de dificultad? En esos momentos de dificultad, su novio, su novia, su esposo o su esposa le ha acompañado, ha sido su apoyo, ha sido esa persona a la primera que usted se le viene a la cabeza decir, se lo tengo que contar, se lo tengo que decir. Porque en ocasiones es la última persona que se entera. ¿Por qué? Porque a lo mejor no ha dado la confianza suficiente, no ha sido una persona que verdaderamente muestre que es empático o empática, ¿verdad?, a la situación que pudiera estar usted atravesando. Entonces a lo mejor es lo menos empático. Oye, fíjate que me pasó, sí, pues eso le pasa a cualquiera, a todos nos pasa, así que resígnate. No es esa la actitud que debiéramos de tomar. Entonces, eso es de aquí de alguna manera lo que la palabra de Dios
lo que esta pregunta, nos está de alguna forma diciendo, ¿verdad? Para que nosotros hagamos. Entonces, dice, personas de confianza, hemos pasado por momentos difíciles y logramos acompañarnos mutuamente, entonces responde usted a esto. Pregunta 37. Personas de confianza, como nuestros padres o amigos, nos han expresado su preocupación de que nos casemos. Ojo aquí con esto. Esteban, ojo aquí con esto, ¿verdad? Ojo aquí con esta parte. Dice, tenemos personas de confianza, como nuestros padres o amigos, nos han expresado su preocupación de que nos casemos. Por favor, para buscar la manera de cómo lograr hacer llegar el cable para conectarlo a la corriente. El celular no se nos vaya a descargar. Una disculpa, estamos en vivo. Recuerden que estamos completamente en vivo. Aquí para que lo puedas conectar. Muy bien, una disculpa, ya estamos conectando la corriente porque también el celular no tenía mucha carga. Pero bueno, entonces dijimos, la pregunta que traíamos es personas de confianza, como nuestros padres o amigos, nos han expresado su preocupación de que nos casemos. Es decir, han habido personas muy cercanas a nosotros que están en ese círculo cercano en el cual nos dicen, oye, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, me preocupa que te cases con él, me preocupa que te cases con ella, porque ya ves cómo te ha tratado, ya ves cómo te ha dicho, ya ves cómo te ha humillado, ¿verdad? Porque en ocasiones hasta se llega a la humillación pública delante de esas personas. En nuestro círculo cercano de amigos, de nuestros familiares, humillaciones que se dan y todavía no están casados, imagínense cuando se casen, ¿verdad? Porque parece ser que el contrato nupcial, ya cuando uno tiene ya el contrato, que ya uno firmó y ya dicen, este es mío y este es mía, y no está mala la expresión, porque sí es el uno para el otro, pero ya sentimos que es nuestra propiedad, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, pues ya lo tengo amarrado, ya la tengo amarrada, así que la voy a tratar ya como sea, total, ya está amarrada. Y ahí dijeron que hasta que la muerte nos separa, así que se tiene que aguantar. No, tampoco se trata de eso, ¿verdad? La importancia aquí es que personas de confianza, como nuestros padres o amigos, nos han expresado su preocupación de que nos casemos. Si ya ha habido esa preocupación, ya les han dicho, piénsalo bien, piénsalo bien. Dice por ahí un refrán, un dicho popular, más vale llorar una vez en la vida que pasarse toda la vida llorando. Recordemos que el matrimonio es para toda la vida, por eso si tú todavía estás en etapa prematrimonial y piensas casarte y ya te lo han advertido, analízalo. O sea, sí es válido que lo analices y si es necesario mejor terminar esa relación, como hoy día le llaman tóxica, si es necesario terminar esa relación tóxica, pues es mejor terminarla. O sea, ¿para qué someterte a el hecho de que a lo mejor es como aventarte? Hemos puesto esta analogía, hemos puesto este ejemplo. Imagínate que tú dices, te vas en un avión, te vas a aventar de ese avión en paracaídas, pero el que te está dando el paracaídas te dice, mira, aquí hay dos opciones. Está este paracaídas que a veces abre, a veces no, y está este paracaídas que abre. Pregunto yo creo que la respuesta todos lo sabemos. ¿Qué paracaídas va a elegir usted? ¿Qué paracaídas creen que voy a elegir yo? ¿Voy a elegir el que a veces abre y a veces no? Yo creo que no, ¿verdad? Todos vamos a elegir el paracaídas que abre, que tenemos la seguridad que cuando jalemos va a abrir y no nos vamos a ir a estampar directo a la tierra, ¿verdad? Vamos a poder modular nuestra caída. Entonces, eso es lo mismo. ¿Qué prefieres tú? ¿Estar entre la encrucijada, entre la incertidumbre? ¿Será que va a cambiar? ¿Será que a lo mejor cambie? ¿Será que nunca va a cambiar? ¿Estar en esa encrucijada? O mejor decir, pues
por lo sano, yo creo que aquí todo está mostrando que no es la voluntad de Dios, que esta no es la persona que Dios eligió para mí, porque aquí no se trata de cuál elijamos nosotros, sino elegir la persona que Dios pone en nuestro camino, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante, ¿verdad? Muchos dicen, yo sé que va a cambiar porque me ama tanto, me lo ha demostrado, cuando está de buenas es bueno conmigo. O sea, imagínense, hay personas que llegan a pensar de esta forma. Entonces, sí es importante que estemos conscientes y prestemos atención al consejo, a la recomendación que a veces nuestros padres o el círculo cercano nos puede decir, ¿verdad? Esa persona yo creo que no es la correcta para ti, escuchemos consejo, ¿verdad? Es importante que lo hagamos. La pregunta que luego nos sigue diciendo aquí es la 38. Tenemos confianza de la fidelidad del otro y de su forma de tratar al sexo opuesto. Repito esta pregunta que es muy crucial y muy importante y que a veces se está destruyendo muchos matrimonios. Dice, tenemos confianza de la fidelidad del otro. ¿Qué tanta confianza, qué tanta seguridad tienes de que tu pareja, o tu esposo, tu esposa, o tu novio o tu novia es fiel a ti? ¿Verdad? Es fiel a ti. Fiel en todos los sentidos. No necesariamente, la palabra de Dios nos dice que no solamente se adultera o cae uno en adulterio hasta el momento de llegar al acto, ¿verdad? Hasta llegar al acto sexual con aquella persona, ¿verdad? Sino dice que solamente aún hasta con el pensamiento uno puede ser infiel. El hecho de desear a otra mujer, de pensar en aquella otra mujer, o en otro hombre, o pensar en esa persona, ¿verdad? Solamente a veces con el mismo pensamiento se peca. Entonces, ¿hasta dónde, verdad, podemos llegar a pecar? Y podemos caer en infidelidad solamente a veces hasta con el puro pensamiento. Entonces, aquí la importancia que tiene, dice, tenemos confianza de la fidelidad del otro, y no solamente esa parte, dice, y de su forma de tratar al sexo opuesto. A lo mejor nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro novio, nuestra novia, la forma de tratar a los demás, a lo mejor se deja abrazar por todo el mundo, coquetea demasiado con otras personas, es una persona que constantemente como que su forma de expresar insinúa a la otra persona otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces por su forma de expresarlo, por su forma de decirlo. Entonces son temas que tienen que tratar. Oye, mira, fíjate, yo veo que tú te llevas con todos tus amigos, que hasta hay, y lo tenemos que decir tal cual, hay de repente personas que se nalguean, ¿verdad? O que pasan y ¡pam!, le pegan su nalgada, o su zape, como le dicen. Hay personas que se llevan así, que se han llevado y dicen, ay, es que, ¿por qué me vas a decir eso si es mi amigo de toda la vida? Dicen muchos, ¿verdad? O es mi amiga de toda la vida y así nos llevamos. Es más, antes de conocerte a ti, la conocí a ella, o lo conocí a él. Así que, ¿por qué me puedes decir eso? Así nos hemos llevado de toda la vida. Bueno, es un tema que ustedes tienen que tratar, de preferencia antes. Si no lo habían tratado antes, pues trátenlo ahora, ¿verdad? Eso es lo importante aquí, que dice, la mayoría del tiempo nos sentimos, tenemos confianza en la fidelidad del otro y de su forma de tratar al sexo opuesto. Es algo que tienen que platicar, es algo que se tiene que tratar entre ustedes para que de alguna manera todo esté bien clarito, ¿verdad? Y no hayan sorpresas el día de mañana, no hayan detalles y digan, oye, ¿por qué nunca me dijiste tú eso? Si me lo hubieras dicho tú antes, a lo mejor hasta yo hubiera pensado casarme contigo porque yo no pienso cambiar. Hay personas que así terminan diciendo. Entonces, es importante, recordemos que el matrimonio es para toda la vida, hasta que la muerte los separe. Recuerde, se interrumpió la transmisión, así que usted puede ver la primera parte del día de hoy en el video anterior. Así que, para que vayamos teniendo siempre el hilo de todo, ¿verdad? El contexto de lo que estamos diciendo. Luego nos dice la pregunta 39. La mayoría del tiempo nos sentimos realmente amados y respetados por el otro. Es decir, analízate tú, a ver, pues yo todo el tiempo desde que lo conozco, desde que la conozco, ahora sí me he sentido que me ama, me he sentido respetado, me he sentido respetada. ¿Sí? A lo mejor tú digas, no, tú,
no, como que a veces yo siento que no me respetan, que me falta el respeto, como que a veces siento que no me ama lo suficiente. Digo, una cosa es lo que pensamos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que sentarnos a platicar. Oye, fíjate que yo siento como que a veces no me amas lo suficiente. Ah, caramba, si yo siento que doy todo de mí para ti, a ver, y se ponen a platicar y resulta que, pues bueno, es la manera de expresar el amor, es de otra forma. Mi esposa la otra vez también había comentado del libro que se llama, si no mal recuerdo, Los 5 lenguajes del amor, que es un libro que de alguna manera se lo recomendamos para que lo lean. Ahí vamos a entender que hay muchas formas de expresar el amor. Entonces, a lo mejor, como usted, el expresar el amor es que todos los días le lleve chocolate, y pues no le llevan chocolates, entonces usted puede decir y puede pensar, pues entonces no me ama lo suficiente, así que no me siento amada, no me siento amado. Ahí es donde usted tiene que platicarlo con él o con ella y decirle, es que sabes que mira, yo la forma en la que me siento amada o me siento amado, me siento querido es que todos los días me regales un chocolate. Ah, pues es que eso no lo sabía, no me lo habías dicho, pues está bien, pues a partir de ahora pues voy a tratar, voy a procurar de que si no se me olvida algo, pues llevarte un chocolate, por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí esto es lo que nos responde esta pregunta. La mayoría del tiempo nos sentimos realmente amados y respetados por el otro, ¿verdad? Esa es la forma en la cual a lo mejor usted puede hacerlo, sentarse. Recuerden que la comunicación es vital, es importante ser transparentes, o sea, hablar con la verdad y decirles, ¿sabes qué? Que mira, yo pienso, yo siento de esta manera y llegar a acuerdos, ¿verdad? A unificar criterios. Lo que tiene uno que hacer ya en el matrimonio, desde el noviazgo, si se puede hacer en la etapa prematrimonial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Llegar a acuerdos, cimentar las bases de cómo quieren vivir su vida matrimonial, o si ya están casados, de cómo tienen que llevar a cabo su matrimonio, ¿verdad? Tienen que hacerlo. Y no solamente llegar a acuerdos, sino respetar esos acuerdos. Dice la pregunta 40, entendemos que el matrimonio no solo es un acto legal, sino un compromiso con Dios. Aguas con esto, importantísimo. Ya lo vimos aquí, ¿verdad? Y en la primera serie que vimos antes, bueno, no en la primera serie, en la serie antes de Matrimonio sobre la Roca, hablamos sobre la familia y ahí vimos la definición de matrimonio y de familia según Dios, no según el hombre. Entonces, aquí lo importante de esta pregunta es, entendemos que el matrimonio no es un solo acto legal, sino un compromiso con Dios. Si no es solamente está usted calle ahora o hable para siempre, o como es que dice la frase, y luego llegan al certificado de matrimonio y firma el esposo, firma la esposa, los testigos y ya, quedó el acta de matrimonio. Eso es el matrimonio. El matrimonio es un documento que firmamos y ya. No. Aquí tienen que ustedes unificar los pensamientos. No es solamente lo que piensa ahora ella y lo que piensa ahora él, sino lo que pensamos los dos, porque dice la palabra de Dios y vimos que son una sola carne, así que debe también ser un solo pensamiento, en cuestiones básicas, en cuestiones fundamentales que van a hacer que su matrimonio funcione de la mejor manera a como Dios nos dice, ¿verdad? Entonces, es muy importante que aquí tenemos que preguntarnos y respondernos si ambos, si los dos entienden que el matrimonio no es solo una cuestión legal, no es solamente un acto legal, sino un compromiso con Dios. Pregunta 41, dice, ambos hemos decidido honrar a Dios con nuestra sexualidad desde el noviazgo, o sea, desde la etapa prematrimonial. Ambos hemos decidido honrar a Dios con nuestra sexualidad durante todo, ¿verdad? Lo que es el matrimonio y antes del matrimonio, en la etapa prematrimonial. Esta es una pregunta que ustedes se deben de responder. Si han sido fieles a Dios para conservarse puros hasta el matrimonio. Había otra pregunta anterior, que usted la puede ver durante todo el test. Ya posteriormente vamos a ir subiendo el test completo en los grupos que tenemos. Y aquí nos está haciendo la pregunta, ¿han decidido ustedes honrar? Oye, nosotros honramos a Dios. Oye, no, me acuerdo que la vez pasada, en lugar de irnos para la casa de él o de ella, nos desviamos ahí a un lugar que llegan muchas parejas. Eso. Hemos decidido nosotros honrar a Dios en nuestra sexualidad.
En la etapa prematrimonial no tiene que haber ese contacto, ¿verdad? Íntimo, sino hasta dentro del matrimonio. Y ya dentro del matrimonio, saber que solamente en ese lecho, cuando dice la palabra de Dios, el lecho sin mancilla, o sea, mi esposo y mi esposa únicamente somos los que tenemos que disfrutarnos. Nadie más. No hay una tercera, una cuarta, una quinta persona, no. Solamente mi esposo y mi esposa. Es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, es la pregunta que tenemos también que respondernos. Dice la pregunta 42. La pregunta 42 dice, cuando exponemos nuestros sentimientos y pensamientos, la mayoría de las veces nos sentimos validados, escuchados, comprendidos. Hay preguntas similares que vamos a estar viendo, pero esta como que amplía, especifica un poquito más, como que aterriza más hacia esa parte. Dice, cuando yo expreso lo que siento, lo que pienso, la mayoría de las veces me siento validada o validado, escuchado o escuchada, comprendido o comprendida. Aquí es donde hablábamos de la empatía, ¿verdad? Yo le comento, oye, fíjate que yo siento que cuando acá y allá, y el otro se queda así, ¿es en serio? No inventes, pareces una niña. No, o sea, tenemos que escucharla, tenemos que escucharlo, tenemos que comprenderlo, comprenderla. ¿Por qué te sientes así? A ver, ¿por qué piensas de esa manera? No, porque es que la otra vez vi que tú te quedaste viendo como que no sé qué tanto. Ah, pero no te preocupes, date cuenta, obsérvame bien en todo tiempo, ya se observo siempre a todas las personas, así. Ah, bueno, ya. Platicarlo, es importante platicarlo. Entonces, ambos hemos decidido honrar a Dios con nuestra sexualidad desde el noviazgo. Cuando exponemos nuestros sentimientos y pensamientos, la mayoría de las veces nos sentimos validados, escuchados y comprendidos. Dice la pregunta 43. Constantemente estamos criticando y desaprobando la personalidad y los gustos del otro. Pregunta 43. Constantemente criticamos y desaprobamos la personalidad y los gustos del otro. Es decir, constantemente, ay, es que no me gusta cómo eres, no me gusta cómo te expresas, no me gusta cómo, no sé, cómo hablas, no me gusta esto. Aquí nos está diciendo constantemente uno o el otro está criticando y desaprobando la personalidad y los gustos del otro. Ay, es que esos gustos que tú tienes, ¿en serio? No, hombre, qué bárbaro. Eso a mí no me gusta. Te queda mal, para mí te queda mal, te ves mal. Entonces, esas expresiones, ese tipo de cuestiones, las tienen que platicar ustedes y explicar, mira, es que así es mi personalidad, así soy. O sea, soy una persona que habla las cosas, como dicen, sin pelos en la lengua, ¿no? O soy una persona que esto, y uno también lo tiene que explicar, ¿verdad? Al momento que se está expresando, al momento yo soy así, y digo, hay cosas que sí se tienen que cambiar, por supuesto, pero hay cosas que ya son parte de la persona, y lo único que tenemos que hacer, por eso la palabra de Dios termina diciendo sobrellevarnos unos a otros en amor. Entonces, si amamos a la persona, pues la vamos a sobrellevar. Pero a lo mejor sobre la marcha, en el tiempo, la persona lo vaya modificando, lo vaya cambiando, ¿verdad? Y si es algo que verdaderamente perjudica la relación, pues sí hay que cambiarlo. O sea, ahí sí no hay que ponerlo en una balanza, qué tanto sí, qué tanto no. Ahí es si verdaderamente está afectando la relación, es un caso en el cual pone la relación, pone el matrimonio, pone el noviazgo, esa etapa prematrimonial, la pone realmente en una situación en la cual puede llegar a disolver aquello. Entonces eso sí lo tenemos que cambiar, ¿verdad? Que realmente es algo que está perjudicando de manera directa y completa y rotundamente a la persona, tenemos que cambiarlo. Ahí sí no lo tenemos que poner en una tela de juicio. Pero si es parte de la personalidad, porque la persona a lo mejor así habla en ese tono fuerte, o no sé, o la persona, no sé, es una persona muy empática, muy vaciladora, muy esto, bueno, es parte de su personalidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos también que entender. Pregunta 43. Constantemente estamos criticando, esa que leímos, y desaprobando la personalidad y los gustos del otro. Pregunta 44, recuerda que son 49, ya estamos a punto de terminarlas.
Pregunta 49, perdón, pregunta 44. Ya hemos identificado conductas de cada uno de nuestros hogares que hemos decidido llevar o no llevar a nuestra nueva familia. Ojo con esta pregunta, es importante de no acarrear cosas. Es que así trataba mi papá a mi mamá, o así trataba mi mamá a mi papá. Es que ese fue el ejemplo que ellos me dieron. Es que así es como ellos me enseñaron. Si está mal y va a afectar cosas del pasado negativas, no las tenemos que arrastrar, sino yo creo que cada uno de nosotros emitimos un juicio. Claro, obviamente nuestros padres, como muchos dicen, nadie nos enseñó a ser padres. En efecto, nadie nos enseña a ser padres mientras no querramos. Porque si nos vamos a este libro, aquí se nos va a enseñar a ser padres. Se nos va a enseñar a ser esposos. Se nos va a enseñar a ser esposas. Se nos va a enseñar a ser buenos hijos. Aquí está. Entonces, para Dios no hay ese pretexto. Que usted se quiera seguir agarrando de ese pretexto es algo diferente. Pero no podemos decir que nadie nos enseña porque Dios nos quiere enseñar. Pero como no nos queremos someter a la voluntad de Dios, es algo muy diferente, ¿verdad? Y pues es más fácil siempre justificarnos, excusarnos y decir: es que a mí no me lo dijeron, es que a mí nadie me enseñó. Así que si usted está teniendo contenido, está teniendo contacto con este contenido, con estas enseñanzas, pues usted ya no va a tener ese pretexto, ¿verdad? Usted ya va a poder de alguna forma tener este conocimiento. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que a veces hay personas que dicen: yo por eso prefiero ignorarlo, porque si ya lo sé, entonces pues ahí sí voy a poder decir: no, es que tú ya lo sabes, ¿por qué lo haces? Pues, es lo importante aquí, que nosotros identifiquemos esas conductas y decir: oye, fíjate que en mi casa no me parece o no me pareció nunca esto, esta forma, a mí no me gustaría que se replique en nuestra familia, en nuestro matrimonio, así que por favor pues evítalo, ¿verdad? Porque para mí pues sí, no, si no te preocupes. Y a lo mejor el esposo dice: fíjate que a mí hay ciertas cosas que nunca me parecieron o no fueron algo de mi agrado, esta forma en la cual mis papás llevaban estas situaciones y acá lo otro. Bueno, platicarlo. Ya las tienen identificadas, entonces decir: bueno, yo no quisiera que eso se replique en mi familia o en mi matrimonio. Es importante este punto, ¿verdad? Hacernos esta pregunta y definir esas conductas, ¿verdad? Que no queremos arrastrar a nuestra nueva familia. Hemos observado que el otro, pregunta 45, hemos observado que el otro tiene una forma saludable de arreglar los desacuerdos que tiene con personas a su alrededor. Ojo, importante también esta pregunta. Hemos observado que el otro o la otra, es decir, el novio, la novia, el esposo, la esposa, tiene una forma saludable, es decir, una forma correcta, una forma buena de arreglar los desacuerdos que tiene con personas a su alrededor. ¿Qué personas pueden ser estas? Pueden ser con sus padres, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. A lo mejor no es una forma saludable, ¿verdad? A lo mejor no es una manera respetuosa de resolverlos. A lo mejor él actúa de una forma muy violenta o ella actúa de una forma muy violenta para resolver los problemas, las situaciones difíciles. Entonces es importante que lo identifiquemos. ¿Para qué? Para decir: oye, ¿sabes qué? La verdad a mí no me pareció la manera en que trataste a tus papás. Ellos solamente te estaban dando un consejo, tú no lo quisiste agarrar, pero no es la forma en la cual lo hiciste, ¿verdad? Tenemos que escuchar, ¿verdad? Muchas veces no nos gusta, ¿verdad?, que nos señalen nuestras áreas de oportunidad, ¿verdad? Porque sí es difícil, ¿verdad?, reconocer nuestros errores. Entonces a nadie nos gusta, y es lo que nosotros aquí tenemos que tomar en cuenta, el consejo que las otras personas nos están diciendo. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué otra cosa nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Perdón, la palabra de Dios, en los consejos que intervienen en cada una de las preguntas. Otra de las preguntas aquí que nos debemos de hacer es 46. Uno de los dos siente que el otro o la otra ignora
su opinión en las decisiones importantes. Ojo aquí, uno de los dos siente que el otro o la otra ignora su opinión en las decisiones importantes. Es decir, algunas preguntas dicen, es que yo le comento, yo se lo digo, pero la verdad no me hace caso, no toma en cuenta mi opinión, yo cuántas veces se lo he aconsejado, pero él insiste, sigue en lo mismo, por más que se lo digo, por más que se lo platico, por más que busco que se evite esa situación, él sigue en lo mismo, sigue enfrascado, él piensa que esa es la forma mejor de resolver las cosas. Entonces, aquí esta pregunta nos dice, uno de los dos siente que el otro ignora su opinión en las decisiones importantes. Si usted se siente así, platíquelo. Dígale, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría que escuches realmente también, o sea, mi punto de vista también es importante, mi punto de vista también vale, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el punto de vista de ambos es importante, ¿verdad? Y tenemos que considerarlo, que tomarlo en cuenta. Recuerden que nosotros, al momento de casarnos, nos complementamos. Entonces, a lo mejor por el contexto cultural en el que vengo, por la forma de que me criaron, yo logro percibir otras cosas que a lo mejor él o ella no lo percibe. Entonces, debemos entender que el matrimonio es un complemento, ¿verdad? Entonces, la perspectiva de ella, yo puedo pasar por alto ciertas cosas que en la perspectiva de ella o en la forma de ver las cosas de ella van a complementar la mía y van a hacer esa decisión perfecta. Entonces, es lo que debemos de tener siempre en cuenta, tomar, escuchar la opinión de mi novio, de mi novia, de mi esposo, de mi esposa, para las decisiones que se tienen que tomar. Oye, es que fíjate, mira, si tú metes ese color, recuerda que nos vamos a casar en la noche, entonces se va a perder, mejor vamos a meter un color que contraste. Ay, no, es que a mí me gusta el negro y así siempre, sí, no sé si me explico, ¿verdad? Debemos de tomar en consideración la opinión de la persona con la cual estamos pensando unir nuestra vida en matrimonio o con la persona en la cual ya estamos unidas en matrimonio. Así que es importante que tomemos siempre la opinión de él o de ella. 47. Estamos dispuestos a compartir las finanzas en el matrimonio y tomar decisiones en equipo sobre el dinero. Estamos dispuestos a compartir las finanzas en el matrimonio, es decir, tú hombre, porque por lo regular el machismo, ¿verdad? A veces es el que reina, el que impera en la relación y dicen el hombre, no, pues que yo soy el que sale a trabajar, el que se suda, el que sufre el regaño del jefe, el que esto, lo otro, acá está, así que yo no te tengo que rendir cuentas, yo solamente te voy a decir, esto es tanto para la despensa. Y cuando ocupes un vestidito, que esto, los zapatos, yo voy a valorar, voy a checar y voy a abrir tu closet y voy a decir, no necesitas eso. ¿Verdad? O sea, digo, a veces sí tiene demasiada ropa, tiene demasiados zapatos, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Pero a lo que vamos es que de alguna forma el hombre tiene que desprenderse de aquello y decir, esto ya no es mío, yo lo trabajo por él, por ella, ¿no? En el caso del hombre, decir, yo lo trabajo para ella, para nuestros hijos, obviamente para uno mismo, pero uno lo trabaja para su familia. Entonces, eso es lo que de alguna manera tenemos que aprender a despojarnos. Y dijimos que el mayor ejemplo de amor es el Señor Jesucristo. Y entonces dice que Él despojándose, ¿verdad? De ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, se humilló haciéndose hombre. Tenemos que desprendernos, despojarnos, y en el matrimonio ya no es, esto es mío y esto es tuyo. No, en el matrimonio es, esto es nuestro. Entonces, aunque solamente uno trabaja en casa, eso es para todos, ¿verdad? No es solamente para mí, sino entre los dos administrarlos, ¿verdad? Porque hemos dicho que a lo mejor si el hombre es muy botarata, o si el hombre nada más gasta en cosas innecesarias, pues la esposa puede ayudarle a pensar, mira, piénsalo bien, porque ya tienes allá esa cosa que compraste y que yo nunca te he visto que la uses. Esta yo no la veo tan importante y tan necesaria.
Entonces, ahí es donde de alguna manera debemos de complementarnos en el pensamiento de cómo vamos a hacer el uso de nuestros recursos. Pregunta penúltima, la 48. Nos cuesta identificar cuando el otro está pasando por un momento estresante y quizás necesite más paciencia o apoyo. Nos cuesta identificar. Pregúntese usted, a mí me cuesta identificar cuando está estresado, cuando está estresada y que realmente requiere que yo sea más paciente, que yo sea más tolerante, que yo sea más comprensivo, comprensiva, que requiere que yo le apoye. Hay personas que cuando están estresados mejor dicen, no me digas nada ahorita, no vamos a tratar el asunto, no me digas ni qué tengo que hacer, porque a veces, es que mira, yo por eso te decía, o es que hay que hacerlo de esta manera. En ese momento de estrés, a veces lo que menos queremos es escuchar voces. Que nuestro coraje, nuestro estrés se baje, para que entonces ahora sí podamos prestar la atención debida. Entonces, nos cuesta identificar, dice, cuando el otro está pasando por un momento estresante y quizás necesite más paciencia o apoyo. Aquí también es platicarlo, ¿verdad? Oye amor, oye pajarito, no sé cómo le llamen, de cariño, decirle, ¿qué es lo que a ti te estresa? O cómo puedo yo saber cuando tú estás estresado o estresada. Ah, mira, yo te puedo decir que esto puede ser por esta razón, por esta causa, en la cual pues tú sepas que pues, yo estoy pasando un momento de estrés, ¿no? Lo tienen que platicar. Recuerden que todas estas preguntas es para que se la hagan ustedes en pareja y de esa manera entre ustedes dos le den respuesta a cada una de estas preguntas. Y pregunta última, ¿estamos dispuestos a llevar un proceso de consejería prematrimonial antes de dar este gran paso? ¿Estamos dispuestos a entrar a un proceso de consejería? La verdad, nosotros damos gracias a Dios. Hay una pareja, unos novios que ya están entrando. Todos los sábados, cada 15 días, les estamos dando consejería a ellos. Este sábado que pasó fue el primero. Agradecemos. Si ellos nos están viendo, les mandamos saludos, muchachos. La verdad, estamos orando desde antes, empezamos a orar por ustedes cuando supimos que se iban a casar. Estuvimos orando, mi esposa, que fue el medio por el cual también empezamos a enterarnos de su matrimonio, de que se quieren casar, ¿verdad? Entonces, agradecemos a Dios por sus vidas y les pedimos que nos ayuden a orar por ellos también, ¿verdad? Ellos entraron y decidieron, digo, no, es un reto, la verdad, ponerse a decir, voy a destinar 2 horas cada 15 días para escuchar a alguien que me va a estar diciendo cómo tengo que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. No es fácil y el enemigo no va a estar contento, ¿verdad? Entonces, estos jóvenes pues quieren hacer las cosas bien, damos gloria a Dios, damos gracias a Dios por sus vidas, porque esto también nos está ayudando a nosotros a recordar, a meternos a estudiar más profundamente las Escrituras, porque es una responsabilidad también grande. El hecho de pararnos aquí, un servidor que está aquí ahorita frente a la cámara, cuando primeramente Dios esperemos empezar a ver más gente aquí reunida con nosotros y que hayan personas más reunidas también aquí con nosotros de forma presencial, pues bueno, es una responsabilidad grande hacer uso de la palabra de Dios. Así que ayúdenos también en sus oraciones para que el Espíritu Santo sea siempre en todo momento el que hable, el que nos hable a través de su palabra, ¿verdad? Entonces, aquí esta pregunta es la última. ¿Estamos dispuestos a entrar en un proceso de consejería prematrimonial? Esto es para quienes todavía se van a casar. Pero para los que ya estamos casados, también estamos dispuestos a meternos en un proceso porque a lo mejor estamos a punto de separarnos, a lo mejor estamos a punto de divorciarnos. Meternos a esa consejería bíblica para ver Dios lo que quiere es restaurar el matrimonio. Dios quiere que tengas un matrimonio en paz, en gozo. Recordemos que matrimonios perfectos no van a haber, pero si aplicamos esos principios que la palabra de Dios nos dice, vamos a saber cómo afrontar esos momentos de prueba, esos momentos de dificultad que pudiéramos estar atravesando en nuestro matrimonio. Y por ello es importante que estemos dispuestos a preguntarnos también antes de casarnos, oye, ¿tú estarías dispuesto
a meternos a consejería prematrimonial. Les recordamos, durante nuestras transmisiones, en nuestra página, en todas nuestras redes sociales, aparece nuestro número telefónico en el cual usted puede mandarnos un WhatsApp y nos puede decir, oiga, fíjese que pues a nosotros también nos gustaría que nos ayuden con la palabra de Dios, esto. Con todo gusto nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Ya gracias a Dios tenemos unos jóvenes que se van a casar, que tomaron y dieron este gran paso. Entonces, sin duda alguna, nos podemos poner de acuerdo en un café o aquí mismo en nuestras instalaciones. Cuando usted guste, nos ponemos de acuerdo y tratamos este tema de consejería, ¿verdad? Entonces, esa es la última pregunta. Entonces, ¿en qué concluimos? Ya para ir terminando, ¿en qué concluimos? Hasta que la muerte nos separe. Por eso es importante, amigo, amiga, hermano, hermana, que si tú todavía vas a dar este paso del matrimonio, estés muy consciente a lo que te vas a meter. Recuerda que es un compromiso espiritual, es un compromiso racional y es un compromiso también sentimental. Y con este vamos a terminar este compromiso, de ver este compromiso, ¿verdad? Con esto que estamos ya concluyendo. Entonces, nuestra conclusión es hasta que la muerte nos separe. Pase lo que pase, te amaré. Dice la palabra de Dios, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Pase lo que pase, amor, quiero que sepas que yo te voy a amar. Esa debe ser nuestra declaración hacia nuestra pareja, hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa, hacia nuestro novio, hacia nuestra novia. Esos votos que se hacen al momento de decir, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, yo te voy a amar, no te dejaré por nada. La palabra de Dios dice, leíamos hace un momento, y si se separa, quédese sin casar, pero dice antes, mando no yo, sino el Señor, que la mujer o el hombre no se separe de su esposa o de su esposo. Vimos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 10. Entonces, pase lo que pase, no te dejaré, buscaré siempre la manera de mantenernos juntos. Hágale esta declaración a su esposa, hágale esta declaración a su esposo, a su novio, a su novia. Pase lo que pase, amor, mi vida, mi pajarito, como usted le llame, dígale, no te dejaré y buscaré siempre la manera de mantenernos juntos. No me rendiré. Importante, dígale, no me voy a rendir. Y por favor, amor, cuando veas que yo ya voy a colgar los guantes, cuando veas que yo ya no quiero luchar, dímelo y recuérdamelo. Tú me dijiste que no te ibas a rendir, así que recuérdale esas palabras. No me rendiré, lucharé por ti, tú y yo, una eternidad, hasta que la muerte nos separe. Todas estas son expresiones que denotan algo infinito, algo que no puede acabar rápidamente y mantienen la aseveración de que se librarán batallas. Si ves que está luchando, ayúdalo, ayúdala. Eso es lo que tenemos que hacer. Y estas son las declaraciones que tenemos que tener muy presentes. La realidad es que el matrimonio desde el inicio trae consigo situaciones que atentan contra él. No, es como decimos, no todo es color de rosa. Debes de estar consciente de que el matrimonio, su naturaleza es que va a traer estas situaciones que van a atentar contra nuestro matrimonio. Para empezar está el diablo, que es nuestro enemigo, y que él va a estar buscando la forma de cómo destruirlo. Pero también hay cosas en nosotros, en nuestra carne, que tenemos que dejar, que tenemos que abandonar para que estas situaciones sean lo menos posible recurrentes hasta que llegue el momento en que desaparezcan. Entonces es importante que tú y yo lo hagamos de esta manera, desde el vivir juntos y experimentar la manera de hacer las cosas diferentes, a lo mejor a cómo lo viví con mis padres, en mi círculo familiar cercano.
Entonces, como yo lo vi, aquí tenemos que entender que me tengo que desprender de todo esto, porque ahora voy a vivir junto con mi esposo, junto con mi esposa, y vamos a experimentar en muchas ocasiones la manera de hacer las cosas de manera diferente hasta la llegada de los hijos, de un trabajo o de un cambio de trabajo, entre muchas cosas que pueden crear desánimo y deseos de rendirse. Vamos a pasar etapas de desánimos, por supuesto. Vamos a sentir o va a llegar a nosotros el sentimiento de rendirnos también. También va a llegar. Son esos momentos son en que nada de lo que se expresó en el altar se recuerda. Esos momentos de lucha, esos momentos de dificultad, se nos olvida todo lo que en el altar dijimos, todo lo que en el altar nos comprometimos, todo lo que ante Dios, ante un juez civil, nosotros decidimos y le dijimos a nuestra pareja. Y lo primero que puede expresar un corazón herido es precisamente palabras que sugieren finalizar un pacto eterno. Cuando estamos heridos, cuando nos sentimos afligidos, se nos pueden olvidar estas palabras, pero hemos dicho, a mi esposo y mi esposa no me va a dejar mentir, en nuestro cuarto tenemos un pizarroncito, cerca donde colgamos la ropa que nos quitamos o que vamos a reutilizar, o la ropa de dormir o algo, tenemos un espacio ahí detrás de la puerta donde está eso, y posteriormente hay un pizarroncito negro donde viene primero los Corintios 13, la declaración de lo que es el amor de Dios, que dice: el amor es benigno, el amor no se irrita, no guarda rencor. Todo eso ahí viene escrito en gis, en ese pizarroncito negro, en nuestro cuarto. Porque cada vez que nos estamos levantando o que nos vamos a poner esa ropa, ahí está. Y de manera programada, por decirlo así, es como, aunque no lo terminemos de leer o que ya sepamos que ahí está, nos lo está recordando a diario. Tenemos que hacerlo, y por eso la palabra de Dios dice: y recuérdaselo a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que esto se vaya de generación. Repíteselos, y se ponen los dinteles de tu puerta, en la recámara, en todos lados. Eso es lo que tenemos que hacer, estarnos recordando constantemente esto. Hasta que la muerte nos separe, es un grito que dice: aquí estaré a tu lado para siempre. Cuando usted dice hasta que la muerte nos separe, es ese grito que está diciendo: aquí estaré a tu lado por siempre, nada impedirá que logremos vivir unidos hasta que nuestros ojitos se apaguen. Eso es, hasta que la muerte nos separe. Es algo más profundo, es algo que va a llegar hasta la fibra más delgadita del alma, para que usted siempre lo recuerde. ¿Sabe si usted y su pareja tienen todo lo que necesitan para casarse? Pregúnteselo y responda. ¿Cómo saben si están listos para el gran paso? ¿Sí acepto? Responda todas las preguntas anteriores que nos hicimos, para que usted pueda decir y entender que hasta que la muerte nos separe, es un grito que le está diciendo a esa persona que ha decidido amar, y decirle: aquí estaré a tu lado por siempre. Si el amor de la pareja es genuino, el compromiso sentimental será fuerte y no frágil, permanente y no transitorio. Tendrán la capacidad de pasar por alto multitud de errores, omisiones y defectos de carácter y todo lo demás que venga. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, tú que estás teniendo contacto con este contenido, no es casualidad. No es casualidad que tú estés viendo esto, porque Dios quiere tratar con tu vida, Dios quiere tratar contigo, Dios lo está haciendo en estos momentos también conmigo, ¿verdad? Así que es un momento en el cual nos pongamos a cuentas con Dios si es necesario para esto. Recuerda que todo esto te va a parecer imposible si no has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo te va a parecer imposible, porque para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible.
y estando en Cristo vamos a poder hacerlo. Por eso queremos, y el consejo de Dios para nosotros es que pongamos nuestro matrimonio sobre la roca que es Cristo.